Cordial saludo a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Que son los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Bueno, para empezar, la sexualidad humana es un aspecto fundamental de la experiencia humana. Es un instinto básico que implica comportamientos, procesos biológicos y es un constructo social que ha evolucionado a lo largo de la historia. Pero no se trata simplemente de un instinto biológico, sino que está relacionado profundamente con nuestras creencias, valores, normas y relaciones sociales. Pero, ¿sabían que está profundamente influenciada por distintos factores culturales e históricos? Eh, bueno, a lo largo de la historia, las expresiones y percepciones de la sexualidad han ido variando según las distintas sociedades, sus creencias religiosas, sus normas y políticas sociales. Lo que se considera un tabú en términos sexuales ha variado drásticamente a través de la historia y entre diferentes culturas. No, la construcción cultural de la sexualidad. Uno de los puntos fundamentales en la comprensión de la sexualidad es su construcción cultural. Ah, Según Silverio Barriga Jiménez, la sexualidad es más que un instinto biológico, un producto cultural. Este enfoque subraya que las normas sexuales no son universales, sino que dependen de la sociedad y la época en que se desarrollan. Por ejemplo, la separación entre sexo y procreación, impulsada por la popularización de los anticonceptivos, sobre todo en el siglo XX, transformó radicalmente las relaciones sexuales. Esta desvinculación permitió que el sexo se centrara en el placer, liberándolo de la obligación reproductiva. Barriga también enfatiza el papel de la mujer en el cambio de las normas sexuales, destacando cómo su acceso a métodos anticonceptivos y su integración en el mundo laboral fuera del hogar modificaron las dinámicas sexuales, promoviendo relaciones más igualitarias. A lo largo de la historia, las mujeres pasaron de ser vistas como subordinadas en las relaciones sexuales a reclamar mayor control sobre su cuerpo y sus decisiones sexuales. Bueno, la historia y control social de la sexualidad. El filósofo Michel Foucault, en su obra Historia de la Sexualidad, analiza cómo el poder y el control social han modelado la sexualidad humana. Según Foucault, la sociedad, particularmente desde la era victoriana, ha tratado de regular la sexualidad a través del discurso, transformando lo que antes era un tema público en algo que debía ser reprimido y controlado. Foucault introduce el concepto de dispositivo de sexualidad, el cual representa una serie de prácticas y discursos que regulan y normalizan las expresiones sexuales, subordinando la sexualidad a mecanismos del poder. Foucault también hace una distinción importante entre el ars erótica de civilizaciones antiguas, como las sociedades árabe-musulmanas, que trataban el sexo como un arte del placer, y el Essentia Sexualis de Occidente, que vinculó la sexualidad a un conjunto de normas científicas y morales. En lugar de celebrar la sexualidad, la modernidad occidental ha intentado controlarla mediante el discurso, lo que, irónicamente, ha multiplicado las formas en que se habla de ella, aumentando el interés por conocerla y regularla. Influencia de la colonización y cambio cultural. En la antigua Grecia, el sexo oral era un tema tabú y en algunos contextos la sexualidad estaba vinculada al poder y la pedagogía. Con la conquista romana y la posterior influencia cristiana, las actitudes sobre el sexo se volvieron más conservadoras, desaprobando prácticas no reproductivas como el sexo oral. En Mesopotamia, las relaciones sexuales durante la menstruación eran prohibidas por razones de pureza ritual y tabúes religiosos. Con la llegada de imperios como el persa y más tarde el helenismo, tras las conquistas de Alejandro Magno, las actitudes hacia la sexualidad comenzaron a cambiar. La mezcla de creencias religiosas y costumbres permitió una evolución en las normas
Sin embargo, el tabú sobre el sexo menstrual persistió debido a la fuerte influencia de las religiones monoteístas que se desarrollaron posteriormente, como el judaísmo y el islam, que reforzaron más estas prohibiciones. En cuanto a Perú, la llegada de los españoles cambió las prácticas sexuales indígenas, como por ejemplo que ellos consideraban los rituales relacionados con la fertilidad y a menudo incluían prácticas sexuales simbólicas o a veces reales, buscando la bendición de las deidades como el sol y la luna para asegurar buenas cosechas. La colonización en este tiempo impuso nuevas normas sexuales basadas en las creencias cristianas europeas, que en este caso españoles, que contrastaba marcadamente con las prácticas indígenas, según Delgado 2017. En su artículo Impacto de la colonización en la sexualidad en el Perú, el cristianismo trajo consigo una visión más restrictiva de la sexualidad, que sustituyó y reprimió muchas de las prácticas que los indígenas practicaban en ese entonces. Bueno, continuando con la exposición, mi personal les va a explicar sobre la sexualidad y la religión. Bueno, como todos saben, en muchas de las culturas antiguas que no existían hace mucho tiempo, la sexualidad estaba relacionada con rituales religiosos. Estos estaban enfocados mayormente en la fertilidad humana y agrícola. Estos rituales reflejaban una conexión de la capacidad sexual y reproductiva de nosotros los seres humanos. Además, en varias sociedades, los dioses o diosas de la fertilidad eran venerados a través de estos rituales, ¿no? Como danzas, en donde había ceremonias sexuales o actos sexuales, ¿no? Bueno, según el AID, los rituales de fertilidad imitaban el acto creador de los dioses, asegurando la regeneración perpetua de la naturaleza. Bueno, esto significa que en esas culturas antiguas de hace mucho tiempo, se creía que los dioses eran responsables de la creación del mundo y de la vida. Ellos, al momento de crear la vida, realizaban estos actos simbólicos, a través de estos actos simbólicos, en donde se relacionaba la fertilidad y la sexualidad. Bueno, por esa razón, los seres, en esa antigüedad, los seres humanos, al momento de ver estos símbolos, ¿no? Realizaban estos rituales e imitaban los mismos actos divinos que veían en esos símbolos. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de estos símbolos, ¿no? Como por ejemplo, en la actualidad, esas creencias se han mantenido, sí, pero con otros significados, otras interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio y la procreación siguen siendo temas principales en la actualidad, en la época contemporánea moderna en la que nos encontramos justamente, ya que el matrimonio es visto no solo como la unión entre dos personas, sino también como, si se podría decir, el vehículo para la creación de un nuevo ser, ¿no? Para la creación de una nueva vida, si se podría decir así, ¿no? Otro ejemplo es, digamos, algunas celebraciones como la Pascua durante la primavera, se consideraba como de interés ecológico y de la naturaleza, preservación del medio ambiente, o como le conocemos, Madre Tierra, que representaba o presentaba un profundo significado simbólico de fertilidad y la vida y que está conectada con las antiguas creencias que se tenía en esa época. Bueno, también era importante estos mencionados simbolismo sexual que mencioné anteriormente, ya que estos aparecen en la historia de la creación y en las cosmologías de distintas civilizaciones antiguas, ¿no? Por ejemplo, en las antiguas religiones egipcias y babilónicas. El sexo entre dioses o figuras míticas jugaba un papel importante en la creación de todo nuestro universo en el que estamos actualmente, ¿no? Según el Ayla, en las mitologías de los pueblos agrícolas, la sexualidad se consideraba una réplica humana de la actividad creadora de las divinidades. O sea que en esas culturas el acto sexual no era visto como solamente algo biológico, sino que tenía un significado más profundo, más espiritual y cosmológico. En otras palabras, el sexo y la fertilidad se interpretaban como una imitación o réplica del poder divino de cómo los dioses crearon el mundo y la vida, precisamente a través del simbolismo sexual. Un ejemplo de esto
por ejemplo. Todo esto influyó en el arte moderno que conocemos hoy en día y que es abstracto, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, en la que nos encontramos algunas pinturas como flores, como serían las flores, aunque algo abstractas, son interpretadas ahora como representaciones simbólicas de los genitales femeninos, ¿no? Y también de la fertilidad, obviamente. O también podría ser, ¿quién nos recuerda la Navidad? Una época importante, donde se celebra el nacimiento de Niño Jesús o Jesucristo. Los árboles de Navidad de intercambio que nos hacemos de familiares, familias entre regalos, se puede relacionar con esos rituales precristianos que simbolizaban la renovación y la nueva vida. O sea, es como que relacionaban como algo nuevo, que precisamente también se relaciona con la sexualidad y la creación en este mundo. La revolución sexual del siglo XX. Esto se trató de un movimiento social y cultural que tomó lugar en las décadas de 1690 y 1970, que transformó las normas sobre la sexualidad y el género y las relaciones personales. Según Jeffrey Wicks en su obra Sex, Politics and Society, la revolución sexual cuestionó las normas en las que las instituciones regulan y normalizan el comportamiento sexual. Esto trajo consigo consecuencias en una reinvención de normas sobre el placer y la identidad sexual que habían sido impuestas y controladas por ideales patriarcales y religiosos en el pasado. Asimismo, algunos de estos efectos fueron la creación y validación del movimiento feminista y el colectivo LGTBQ. Según Betty Friedman, señala que las limitaciones impuestas por las normas tradicionales sobre el matrimonio y la sexualidad hacia la mujer limitaban su potencial femenino y desarrollo personal. Así como también Sherhit, a través de sus estudios, promovió una visión más abierta y pluralista del deseo y placer. Posteriormente, el cambio de las estructuras sociales dio a pie a crear una identidad homosexual más visible y políticamente más activa, lo cual contribuyó al reconocimiento de las comunidades LGTBQ, desafiando las leyes heteronormativas establecidas por la sociedad en esa época. Asimismo, también en esta está el desarrollo de anticonceptivos, en específico la píldora anticonceptiva, a principios de la década de 1960, lo cual permitió a las personas tener relaciones sexuales sin temor a un embarazo no deseado. Como dice Enlight Tyler May, la capacidad de separar el sexo de la procreación ayuda a redefinir las normas sociales sobre el comportamiento sexual y la igualdad de género. En este punto es importante también hablar sobre el impacto que tuvo en la educación sexual, cambiando su enfoque a uno abierto y centrado en la salud sexual, la protección y el bienestar, promoviendo una visión más inclusiva y menos estigmatizada de la sexualidad. Y bueno, en conclusión, la sexualidad humana es un constructo social y cultural que va mucho más allá de lo biológico, ya que a lo largo de la historia, las percepciones, las normas sobre la sexualidad han ido siendo moldeadas, ¿no? Por factores culturales, históricos y de poder. Asimismo, la obra de Michel Foucault destaca cómo el poder y el control social han regulado la sexualidad a través de los discursos y normas que han aumentado el interés y la complejidad de su estudio. Por ejemplo, la revolución sexual trajo consigo un cuestionamiento de las normas tradicionales que se tenían en esa época, ¿no? Y permitió avances significativos en derechos sexuales y de género, como la disponibilidad de anticonceptivos y el reconocimiento de los derechos LGTB. Asimismo, resalto lo que se mencionó anteriormente, las simbologías sexuales y cómo se ha ido pasando de generación en generación hasta la actualidad y nosotros de qué manera lo reinterpretamos, como pues sería, por ejemplo, la naturaleza, la madre tierra, o cómo interpretamos el matrimonio, que no es solo una unión entre dos personas, sino la concepción de un nuevo ser, una nueva vida. Así mismo con la Navidad y la fiesta de Pascua. Muchas gracias.